Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tribuna Pública. Soy el doctor Carlos Rojas, complacido una vez más de estar con todos ustedes para compartir información muy valiosa de mucha utilidad para usted y sus familias. La ocasión anterior hablamos de la angustia y tomamos 2 bloques para describir la angustia y sus diferentes características y perspectivas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy ligado a la angustia y que constituye uno de los problemas de mayor frecuencia en la consulta médica, específicamente de la consulta psiquiátrica. Me refiero al trastorno de ansiedad. Lo primordial para comprender el trastorno de ansiedad es diferenciar de lo que es el temor, de lo que es la angustia y de lo que es la ansiedad propiamente dicha. La angustia, como expusimos en ocasiones anteriores, la podemos definir como un estado existencial del hombre, normal hasta cierto punto. Todo hombre se angustia en tanto tiene que decidir sobre su destino, sobre su futuro. Es un estado normal al que se enfrenta cada uno de nosotros todos los días. El temor es un estado, sin embargo, con un objeto. El temor es el estado de amenaza frente a un objeto específico, mientras que la angustia es el estado de excesivo temor, excesiva amenaza, de excesiva angustia, que puede o no tener un objeto específico, y lo más importante de esto es que se acompaña de síntomas físicos. La ansiedad tiene síntomas físicos, lo que no tiene un temor, lo que no tiene una angustia. Y en tanto tiene síntomas físicos, constituye una enfermedad que debe atenderse desde el punto de vista médico y acompañado obviamente desde la perspectiva psicológica. La ansiedad hemos visto que se define desde su doctrina psicoanalista como producto de la represión. Un estado de represión del individuo que por algún trauma de la infancia o por algún trauma de la vida deviene en un estado de ansiedad. Así lo explicó el doctor Freud en sus interpretaciones sobre la génesis de la angustia. Sin embargo, la ansiedad tiene otro origen y otras perspectivas que nos explican cuál es el motivo de su surgimiento. La ansiedad desde el punto de vista médico se define como un estado de estrés producto de una excesiva actividad simpática en donde se activan factores de inflamación que generan ese estado de ansiedad con los respectivos síntomas físicos que les mencioné. Y a su vez existen doctrinas sociales que explican la ansiedad producto de relaciones sociales, laborales, en donde el individuo pues deviene en un estado prolongado de estrés y de ansiedad. De modo que la ansiedad en cuanto a enfermedad tiene diferentes orígenes. No podemos reducirnos a un solo origen y por lo tanto tenemos que abarcar cuál es la causa de la ansiedad. Es muy importante recalcar que en cuanto a problema médico constituye uno de los problemas peor diagnosticados. Muchas veces el paciente va con el gastroenterólogo aludiendo a un problema de gastritis o de colitis, pero en el fondo lo que tiene es una ansiedad. Muchas veces va el paciente con un cardiólogo aludiendo problemas del corazón, problemas del dolor de pecho, pero en el fondo lo que tiene es una ansiedad. De modo que este trastorno es mal diagnosticado porque está encubierto por sus síntomas físicos. Lo más importante, por lo tanto, es que identifique cuál es la sintomatología de esta enfermedad y acuda con un especialista. Lo que a grandes rasgos le puedo indicar y señalar es que en cuanto a síntoma físico, se acompaña de excesiva sudoración, aumento de la respiración, aumento de la frecuencia cardíaca y en ocasiones entumecimientos de las piernas, sensación de muerte inminente. El paciente cree que va a morir, pero al cabo de 20-30 minutos en el hospital o con el especialista, los síntomas pasan, dándonos cuenta, tanto el médico como el paciente, de que lo que tenía era una crisis de ansiedad. Entonces, si usted ya ha recurrido con especialistas, sea cardiólogos, neumólogos o gastroenterólogos, y no se le ha diagnosticado un problema específico, lo que seguramente usted tiene es un problema de ansiedad, entonces debe de recurrir con un especialista. En Clínica Satori estamos a su disposición para tratar este problema a fondo. Tenemos que descubrir cuál es la raíz del síntoma
y el modo específico de tratarlo. Pasan los teléfonos en pantalla en este momento y reitero mi compromiso con todos ustedes para brindarles el mejor de los tratamientos. Hasta la siguiente ocasión, muchas gracias.